Saludos amigos, bienvenidos a este su programa de Lo que no te dicen digital a través de nuestra página de Jugando Pelota Dura, Dura Streaming en el canal de YouTube y a través de nuestro programa de televisión Jugando Pelota Dura que se transmite todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Tele 11. Bueno, hoy en esta serie de análisis que estamos haciendo sobre el tema energético vamos a hablar varios puntos importantes que comenzamos a sembrar en los pasados programas sobre los retos que ha enfrentado y que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y que ha ido encaminando poco a poco yo diría, un cambio en el paradigma energético en Puerto Rico, toda vez de que nuestro país se está moviendo a través de una serie de iniciativas de la energía tradicional, típica, fundamentada en el combustible fósil, particularmente en el petróleo, en el diésel, hacia otras fuentes de energía más baratas, más económicas a su bolsillo, de menos contaminación y sobre todo para poder cumplir con la política energética nueva que establece desde el año 2014, que para el año 2050 se supone que el 100% de la energía que se consuma en Puerto Rico venga de fuentes renovables. Y la pregunta es si estamos encaminados o no, y le vamos a contestar eso sobre ese particular. Pero como parte de ese cambio, ustedes saben que hemos estado entrevistando desde el licenciado Javier Rúa sobre el tema de la energía solar a nivel de las casas y a nivel industrial, la importancia de la energía solar en el sistema eléctrico en Puerto Rico. También tuvimos una gran conversación con el ingeniero Daniel Hernández, que trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica, en Genera y en Luma, tanto en la Corporación Pública de Puerto Rico como en el sector privado. Ahora es consultor energético y nos habló sobre la importancia de los cambios y las expectativas y el calendario para modificar las plantas que producen energía en Puerto Rico. Igualmente tuvimos una interesante entrevista con el ex senador y abogado Ramón Luis Nieves, que nos habló de los momentos en que se empezó a planificar, a confeccionar la ley de reforma energética en Puerto Rico. Y hoy tenemos una extraordinaria entrevista que vamos a compartir con ustedes con una de las personas que probablemente conocen más sobre este tema y que fue uno de los autores principales de esta política pública energética, que es el expresidente del Senado, Eduardo Batia. Va a estar con nosotros hoy en este programa. Asimismo, tenemos un interesante reportaje que ha preparado Margarita Aponte sobre todo este asunto de la energía solar industrial, donde estamos al día de hoy. Han cambiado muchos escenarios desde el primer momento en que hablamos de este tema hace unas semanas atrás. Además, tenemos una reacción muy interesante del SAR de Energía, el ingeniero José Colón, que nos ha puesto en perspectiva por dónde andan los trabajos de modernización de las plantas. Y creo que es importante que el país pues conozca de primera mano de los protagonistas de las decisiones que se están tomando. En términos de dónde estamos sobre ese particular, quiero comenzar presentando a ustedes una serie de gráficas. Quiero que vayamos a la primera de ellas, que es la que nos presenta el trabajo de recuperación, yo diría, de mejoramiento de diferentes plantas en Puerto Rico que generan energía a través de fuentes fósiles. Particularmente para el año 2025, la Autoridad de Energía Eléctrica, lo ven ahí en la gráfica que podemos compartir con ustedes, que hay más de 1.330 megavatios recuperados en el 2025, es decir, de mejorar las plantas para que produzcan mayor energía. El desglose está, por ejemplo, en la unidad 5 de estos en el área metropolitana de San Juan, se han logrado recuperar 220 megavatios que no estaban anteriormente a esa fecha. En la unidad 4 de Palo Seco, que ustedes lo han escuchado, 200 megavatios. En la unidad 2 de Aguirre, eso es allá en Salinas, 350 megavatios. En las unidades de ciclo combinado de Aguirre también, 150 megavatios. Y la unidad 5 de Costa Sur, 410 megavatios. Esos 1.330 megavatios son en plantas que funcionan tanto con diésel y que se están moviendo hacia gas natural, que va a ser la fuente principal en Puerto Rico. De hecho, ya lo es. Pero eventualmente conjuntamente con la energía solar. Ahora mismo, para que tengan una idea, y lo voy a mencionar en el programa anterior, 39% de la energía en Puerto Rico que se consume es de gas natural, el 30% de combustible derivado del petróleo, particularmente de diésel, que es el más caro y lo que más alto pagamos en la tarifa, cerca del 60% de la tarifa. Luego tenemos el carbón, que es una fuente fósil
que está allá en la planta en Guayama, la empresa que genera energía con el carbón, y que esa planta debe cambiar a gas natural en los próximos 5 o 6 años. Y también tenemos entonces la energía renovable, que anda entre un 8 y un 10%, sobre todo en casi 200.000 casas a través de todo Puerto Rico, estructuras que además de consumir energía solar, le inyectan a la red eléctrica una cantidad de megavatios verdaderamente sorprendente y que ayuda a la estabilidad del sistema energético de Puerto Rico. Consono con ese tema, quiero que veamos entonces ahora la segunda tabla que quiero presentarles sobre ese particular. Esta tabla recoge básicamente la importancia de la conversión al gas natural. ¿Qué es el gas natural? Es una fuente de energía que se extrae del mismo yacimiento de petróleo debajo de la tierra, por decirlo de una manera sencilla, y se extrae de igual forma. Y el gas natural, que es más económico que el combustible, que el petróleo o el diésel o el llamado bunker, que es ¿verdad?, el uso del petróleo y sus derivados, pues el gas natural es mucho más barato, contamina menos, y sobre todo la abundancia que hay a nivel del mundo pues asegura una potencia energética, una cantidad de producción de energía significativa para los países del mundo. En el caso de Puerto Rico, las modificaciones de la conversión a unidades a gas natural van a generar un estimado anual, oigan esto, de 94 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que el gobierno gasta menos en la compra del combustible, entonces usted va a ver eso reflejado en una reducción en su tarifa de la luz eventualmente, porque el más del 65% de su tarifa es la compra de combustible derivado del petróleo, es decir, lo más caro que hay es eso. Por lo tanto, si baja ese precio y se consume otro tipo de fuentes más baratas, a usted le debe bajar también la tarifa de consumo energético en los próximos años. Así que esta decisión de política pública es importante porque produce o va a producir eventualmente, cuando se cambien estas plantas, ese tipo de mejora. Entonces tenemos la modernización al sistema, que quiero mencionarles a ustedes, que es la tercera gráfica, las nuevas tecnologías para un sistema más eficiente y más resiliente, es decir, más fuerte. Número uno, hay en ese sentido 530 megavatios de sistemas de almacenamiento de baterías de unas empresas privadas que le proveen ese servicio de apoyo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también hay lo que se llaman las nuevas turbinas de respuesta rápida, vamos a decir como unas plantas que se activan en los momentos que se necesitan mayor energía, 244 megavatios que también la autoridad ha logrado. Así que tenemos el cambio o movimiento de cambio de la dependencia del diésel hacia el gas natural, el ahorro del gas natural, y además estas plantas, lo que llamamos de backup o de apoyo, que también le dan mayor estabilidad al sistema cuando hay fluctuaciones de producción de energía. Pues entonces tenemos estas baterías y estas plantas de apoyo adicionales. Por último, entonces tenemos las iniciativas, esto es bien importante porque estas son las que hemos estado analizando recientemente, las iniciativas bajo la orden ejecutiva 2025-47, que es la energía renovable industrial. Además de la que está ocurriendo en las casas, tenemos cerca de 22 contratos con múltiples empresas para producir, oigan esto, 547 megavatios en placas solares a nivel industrial, en unas extensiones de terreno larguísimas, ¿verdad?, a través de toda la isla. Y además tenemos 659 megavatios de sistemas de almacenamiento en desarrollo, que son básicamente este tipo de baterías gigantes industriales que recoge la energía, y cuando se necesita en horas de la noche, particularmente que no hay sol, entonces la batería se activa. Este proyecto trae cerca de casi un poquito más de 1.200, el número exacto es 1.207 megavatios adicionales solamente de energía solar industrial, que ese es el que le veníamos mencionando, que tiene la posibilidad de obtener créditos federales y que vencen el 4 de julio de este mes, y que habíamos señalado que había que acelerar el proceso. El negociador de energía aprobó estos proyectos, luego la Autoridad de Energía Eléctrica, están ahora en manos de la Junta de Supervisión Fiscal, y se espera,
confiamos que se aceleren los procesos lo más rápido posible porque la reglamentación federal establece que para coger los créditos, que no es otra cosa de que entonces sería más barato el servicio de energía para Puerto Rico, por lo tanto se refleja en su tarifa, tendría que el proyecto entrar en construcción en o antes del 4 de julio y nos quedan básicamente un poquito más de 2 semanas sobre ese particular, por eso es que se va súper rápido con esto para ver si logramos cumplir en el término establecido. Sobre este tema, le pregunté al SAR de Energía, el ingeniero Josué Colón, qué hay sobre esto, dónde estamos tan reciente como el día de ayer, y quiero que pasemos a ese video para que puedan constatar lo que nos dijo el SAR de Energía en todo este proceso de mejoras en la infraestructura y sobre todo de la energía solar industrial que representaría un alivio a sus bolsillos. Vamos a la entrevista. Bueno, señores, vamos a hablar de energía. Además del agua, está la energía, pero el caso es muy distinto a la situación de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Para hablar de esto está con nosotros el SAR de Energía, ingeniero José Colón. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. De primera instancia, Felidán, aquí está, mira, le habíamos pedido al SAR un informe completo del estado de situación energética en Puerto Rico. Aquí nos lo está sometiendo y en los próximos días vamos a hacer un programa especial, unos segmentos sobre el tema energético. Pero en términos generales, ¿cómo estamos el día de hoy en términos del servicio de energía eléctrica? Pues seguimos atendiendo la demanda de energía, no ha ocurrido ninguna interrupción en los pasados días por el asunto de deficiencia en generación. Eso no significa que estemos en un punto óptimo, hay reparaciones en curso. Se tienen que entrar todavía la unidad 7 de San Juan, la unidad 6 de San Juan, eso añadirá 300 megavatios adicionales de capacidad al sistema. Pero un día como hoy, que estamos cerca de los 3.000 megavatios, pues estamos sobre 300 megavatios de reserva todavía. No es una reserva óptima, pero se está atendiendo toda la clientela y toda la demanda de Durante estos 15, 16 meses hemos estado dando seguimiento, que ha habido una mejoría significativa en recuperar, yo diría, megavatios para el sistema. ¿Cuántos estamos hablando que se han recuperado? Se han reparado de los pasados 18 meses cerca de 1.600 megavatios que se han reparado. Y se ha hecho con fondos FEMA, fondos del DOI, ha sido instrumental. Las órdenes del secretario de Energía de los Estados Unidos han sido instrumentales en acelerar todos estos procesos porque nos da la oportunidad de poder hacer todas estas reparaciones sin tener que, como quien dice, estancarnos en procesos burocráticos, tanto al lado estatal como al lado federal. Las 1.200 megavatios de energía solar industrial que habíamos planteado que se vencen los créditos del 4 de julio. Sé que ha habido reuniones que se han sacado, por lo menos en términos de la gestión del gobierno de energía eléctrica. Hubo una reunión el viernes, me informaron. Correcto. ¿Dónde estamos con eso? Hubo una reunión el viernes donde participaron todos los desarrolladores del sector de energía solar. También participaron todos los secretarios y jefes de agencia que tienen inherencia al proceso, los permisos. Y ahí se atendieron y estaba la OPE y estaban todos los secretarios y se atendieron permisos, se aprobaron permisos en esa reunión y obviamente el proceso es uno que tiene que ser acelerado. La Junta de Supervisión Fiscal está ¿verdad?, colaborando con todo este esfuerzo y también hay una parte que corresponde al desarrollador de que tiene que cumplir con pero lo que le corresponde al gobierno y a la Junta está encaminado para atenderse. Correcto, y la orden ejecutiva que emitió la señora gobernadora se está atendiendo ese proceso acelerado también. Por último, en 10 segundos, la expectativa suya en los próximos meses va a continuar el adelanto de la inyección de mejorar estas plantas. Correcto, como mencioné, vienen 300 megavatios más próximamente hasta que termine este mes. Que son las dos unidades que mencioné. Está Aguirre 1, que también se está reparando, eso añadirá 450 megavatios más a final del año. Y pues obviamente nosotros vamos a seguir trabajando y seguir mejorando el sistema eléctrico. No estamos en el punto óptimo que debemos estar, pero vamos en camino a eso. Y las encuestas dicen que ha mejorado el sistema eléctrico, así que reconocimiento a todas las partes, los privados, los públicos, a todo el mundo, porque están haciendo un esfuerzo aún con las diferencias. Correcto. Amigos, como pudieron observar, el SAR de Energía básicamente nos dijo, tal y como les señalé, que se están acelerando los procesos de desarrollo de las plantas energéticas junto a la empresa Genera y Luma, que a pesar de que tienen sus controversias con Luma, continúan las reuniones y los trabajos de mejora para reducir, como en efecto se está reduciendo los apagones. La semana que viene les presento los números oficiales del negociado de energías, de qué es lo que está pasando en la red eléctrica, para que ustedes puedan tener todo el panorama completo, si hemos logrado adelantos o no. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Mientras tanto, en esas entrevistas, el SAR de Energía estableció la política pública y señaló que están confiados en que la Junta de Supervisión Fiscal pues apruebe los proyectos que restan antes del 4 de julio para que esto pueda representar una inyección de energía renovable a la red eléctrica y por consiguiente reducir la dependencia del petróleo
como fuentes de energía. Sobre este tema, ¿dónde estamos y qué implicaciones tiene para usted? Hemos presentado un reportaje, hemos preparado un reportaje actualizado a la fecha de hoy de dónde estamos sobre este tema a cargo de la compañera Margarita Aponte. Vamos a ver ese reportaje. El tiempo corre y la posibilidad de que Puerto Rico pase a la energía renovable a gran escala depende de la rapidez con que la Junta de Supervisión Fiscal complete los trámites de este innovador proyecto. Se trata de integrar 1.207 megavatios de energía solar en la red del sistema eléctrico, lo que reduciría significativamente la dependencia del petróleo, y esto se traduce en reducciones en la tarifa eléctrica. El pasado 22 de septiembre del 2025, la gobernadora Jennifer González firmó la Orden Ejecutiva 47, que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica mover de forma expedita múltiples proyectos de energía solar industrial, lo que produciría una inyección sin precedentes de energía renovable a la red eléctrica. La primera ejecutiva cumplió su parte. Las empresas completaron los requisitos solicitados. El negociado de energía le dio luz verde en marzo. Y en mayo de 2026, Energía Eléctrica aprobó los contratos, luego de 2 reuniones de su Junta de Directores. En este momento el proceso se encuentra bajo consideración de la Junta de Supervisión Fiscal, que ha señalado que lo está evaluando lo más rápido posible, ya que los créditos federales que pudieran financiar estos proyectos vencen el próximo 4 de julio del 2026. Estos incentivos federales se basan en la ley conocida como la Big Beautiful Bill Act, impulsada por el presidente Donald Trump, y dicho estatuto viabiliza la concesión de créditos contributivos de hasta un 30% de la inversión a aquellas empresas que puedan iniciar la construcción o quizás la operación de sus sistemas de energía solar en o antes de la fecha límite. El proceso contempla 24 propuestas. Se dividen en 11 proyectos de placas solares industriales con capacidad de generar 523 megavatios de energía fotovoltaica, otros 11 proyectos de baterías de almacenamiento energético de 599 megavatios y 2 proyectos adicionales a menor escala con 85 megavatios, y en total se inyectarían a la red 1.207 megavatios de energía solar. Hoy, 268 días después de firmarse la orden ejecutiva, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión no han culminado el proceso. Para ti, consumidor, estos proyectos representan estabilidad en el sistema y con el tiempo una reducción de la tarifa de la luz. La ecuación es simple. En la medida en que se integra energía renovable al sistema, se reduce la dependencia del petróleo, que es el renglón más caro de tu factura. Como cuestión de hecho, actualmente el 65% de tu factura se destina a la compra de petróleo y sus derivados. Por eso son tan importantes estos proyectos. El tiempo corre y la fecha del 4 de julio se acerca a pasos agigantados. ¿Seremos capaces de salir de la dependencia del petróleo o continuaremos atados indefinidamente a un sistema obsoleto y caro? Amigo, interesante el reportaje que presenta Margarita, donde pone en perspectiva la urgencia que hay de que esto se atienda el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal, en o antes del 4 de julio para que esto sea una realidad. Se están tratando de acelerar los permisos, el asunto de estos contratos, que representaría un compromiso económico de cerca de 9.000 millones de dólares para más de 1.200 megavatios de fuentes de energía renovable. Y el interés que hay con esto es que le dé mayor estabilidad al sistema y sobre todo que se beneficie su bolsillo cuando estos proyectos se terminen, que puede durar entre 18 y 24 meses, es decir, hasta 2 años. Por lo tanto, pudiésemos ver cambios ya para el año 2028 si esto se acelera en la manera en que esperamos y confiamos en que la Junta de Supervisión Fiscal, dentro de sus facultades y en los procesos que hay que seguirse, por supuesto, pues se pueda atender dentro de la realidad para que los puertorriqueños se puedan beneficiar de una energía mucho más limpia y más barata, como la energía solar, que la tenemos todo el año y que indudablemente nos ayudaría muchísimo en la estabilización del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sobre ese particular, cuando regresemos de la pausa, tenemos una extraordinaria entrevista con el expresidente del Senado, Eduardo Batia, quien fue uno de los autores principales de la ley de cambio energético, de la reforma energética que nos trae hasta el presente y que nos hace un repaso de dónde estábamos en el pasado, qué hemos progresado, dónde tenemos que
ahora fortalecer ante los cambios que se han presentado en la política pública de Puerto Rico y que tiene el apoyo del gobierno federal. Pero vamos primero a una pausa y cuando regresemos de la pausa iremos directo a la entrevista con el ex presidente del Senado, el licenciado Eduardo Batia. ¿Cuántos apagones más vamos a aguantar? Ya tenemos los proyectos, ya tenemos las empresas, ya están los contratos. 22 proyectos de energía solar y baterías, más de 1.100 megavatios de luz limpia para Puerto Rico. Pero hay un reloj corriendo. El 4 de julio de 2026 vence un incentivo federal que hace posible que estos proyectos existan. Si se pierde esa fecha, se pierde el dinero. Y si se pierde el dinero, se pierden los proyectos. Así de simple. La decisión está en manos de la Junta de Control Fiscal. No en la calle, no en las urnas. En una mesa donde nosotros, el pueblo, no tenemos silla, pero sí tenemos voz. Exige que aprueben, exige que actúen antes del 4 de julio, porque la luz de Puerto Rico no puede seguir esperando. Amigos, estamos de regreso en su programa de Lo que no te dicen digital a través de nuestra página de Jugando Pelota Dura y vamos a, en este segmento vamos a dialogar con una de las personas, a mi juicio, que no solamente más conoce sobre el tema energético, yo creo que ha sido pionero en Puerto Rico, junto a otro grupo de legisladores, en lograr la transformación que poco a poco se está dando en Puerto Rico en el sistema energético del país. Me refiero al expresidente del Senado, licenciado Eduardo Batia Gautier. ¿Cómo están, presidente? ¿Todo bien? Hola, Jorge. Bien, bien. Gracias a ti por el trabajo que has estado haciendo ya por años, explicándole a la gente lo que es un tema complicadísimo, pero que hay que atenderlo y que yo creo que hemos avanzado mucho. Así es, así es. Y hemos dedicado esta serie de programas. Vamos a estar también en el programa en televisión, continuando con esta discusión, porque esto es un tema fundamental, el tema de la infraestructura, los servicios esenciales. Pero quería un poco, Eduardo, y perdón que te tutee, pero quería, quería un poco una reflexión tuya, porque fuiste el autor junto a un grupo de legisladores, Larry Selhammer, de en un momento dado de impulsar una transformación energética, una legislación que fue criticada, porque en Puerto Rico cualquier cambio todo el mundo se opone, pero que ahora uno mirando en retrospectiva, que es más o menos ya después de una década, 12 años aproximadamente, realmente fue una medida muy acertada, logró encaminar finalmente una transformación, rompió lo que era una tradición terriblemente mala, donde la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía un organismo de fiscalización independiente como es ahora el negociado de energía, que ha mostrado ser un custodio de los intereses del pueblo de Puerto Rico y de regular una industria bien complicada. Y te pregunto, mirando ahora hacia atrás, todo ese esfuerzo y lo que has visto en esta primera década de esta ley, ¿cómo te sientes y qué piensas que debe ser los nuevos retos de Puerto Rico utilizando este instrumento legislativo que es la política pública del gobierno de Puerto Rico? Pues mira, Jorge, gracias por esa pregunta, esa reflexión, porque precisamente Puerto Rico llevaba casi 80 años, piensa en eso, 80 años de un monopolio estatal. El gobierno de Puerto Rico asumió todas las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica en los años 40 y no es hasta casi 80, 75 años después que nos damos cuenta que la autoridad se iba a ir a quiebra. Lo sabíamos, o sea, eso los números lo decían,
No solo eso, teníamos el sistema más frágil, no habíamos hecho inversión en donde teníamos que hacer inversión, que era en las plantas eléctricas, y nos habíamos dado cuenta que otros sitios como Puerto Rico lo que habían hecho es moverse a un mercado de energía, abrir un mercado, abrir a la competencia. Pero también sabíamos que eso iba a ser dolorosísimo. Así que lo primero que había que hacer era crear una entidad que fuera el regulador y creamos el negociado de energía, que se creó en el 2014-2015 y ha sido pues extremadamente importante. Lo segundo que había que hacer era abrir el mercado a que hubiera gente, hubiera inversionistas o compañías que estuvieran dispuestas a producir energía en Puerto Rico. Y esa segunda parte es la que estamos ahora. Y te confieso que ha sido bien doloroso, bien difícil, porque el gobierno de Puerto Rico todavía no sabe, no entiende los timings. O sea, alguien hace una propuesta y pueden pasar 3 y 4 años y no le contestan si sí o si no. Y en eso Puerto Rico todavía está en una etapa muy prematura una etapa un poco de infante, no quiero llamarlo infantil, pero tenemos todavía mucho que adelantar para poder atraer inversión de mucha gente, paneles solares, energía de todo tipo que puede venir a Puerto Rico, pero el gobierno tiene que ser un poquito más ágil en dar los permisos y hacer las contrataciones. Te pregunto, la entrada del sector privado como colaborador del gobierno, obviamente eh, tiene múltiples, ha generado múltiples controversias, pero la realidad es que la posibilidad de regresar al modelo anterior que algunos han planteado, algunos sueñan con eso, es que es regresar a un pasado que nos llevó a una quiebra, que nos llevó a Sí. un estado de deterioro terrible. Realmente intentar esto o tratar de alguna manera descarrilar los operadores privados, sean buenos, uno esté contento o no esté contento con ellos, es separar la discusión, me refiero al concepto, ¿verdad? Gerencial de gobierno. ¿Realmente Puerto Rico debe regresar a un modelo anterior o este modelo, aún con sus imperfecciones, está funcionando, está caminando en el proceso? Mira, yo estoy totalmente en contra de volver al sistema anterior. Se creó una cultura dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que había una gente que eran los privilegiados. Y los privilegiados básicamente cobraban mucho, no había que rendirle cuentas a nadie, no había que hacer ninguna innovación, no había que hacer. Ese sistema ya sabemos que no funcionó. Ahora lo que hemos entrado es un sistema que hay que darle tiempo, hay que darle por lo menos 10 años para que este sistema pruebe que puede lograr la competencia que sea saludable, la competencia que básicamente diga quién tiene la mejor tecnología al precio más bajo y que haya gente en Puerto Rico que pueda escoger no por quién le está dando aportaciones económicas, que eso está mal, sino que pueda escoger por quién está proponiendo la mejor tecnología para el país. Y en ese sentido, parece que son las solicitudes de propuestas, lo que se conoce en inglés como RFP, y tiene que haber gente que las evalúe. El problema es que las evaluaciones en Puerto Rico a veces las hacen personas que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no quieren el sector privado, y básicamente le ponen 20 escollos que no le ponen en ningún sitio del mundo. Puerto Rico es reconocido hoy en Nueva York como el sitio más difícil para hacer negocio. ¿Y por qué? Porque se le ponen unos escollos que no se le pone a nadie en el mundo, y eso está mal. Eduardo, te voy a hacer una confesión personal aquí Sí. y me gustaría tu reacción. Cuando tú empezaste, yo recuerdo una conversación que tuvimos hace muchos años, probablemente el 2012, 2013, cuando tú estabas planteando esta idea de lo que luego fue la ley de transformación energética. Hubo muchas personas, y me incluyo, por eso te hago la confesión, que yo decía, en mi mente decía, caramba, esto que está Eduardo hablando, esto va a ser bien difícil, esto cuesta arriba, esto está chocando con una muralla gigante, romper con el petróleo, romper con todas, son tradiciones de décadas en Puerto Rico. Tú sabes, yo te veía como un soñador entusiasmado, y yo, pues te confieso que yo decía, yo no te daba muchas probabilidades de que esto realmente se lograra. Ahora, con el pasar de los años, y uno que lo ve de la perspectiva diferente, ya fuera del gobierno, digo, caramba, esto ha sido una de las medidas de mayor trascendencia en la infraestructura de Puerto Rico, en la época moderna de Puerto Rico. Y cuando veo los informes del negociado de energía, cuando veo que hay ya 200.000, casi 200.000 familias conectadas a un sistema de energía solar en sus casas, que se han movido, que están produciendo casi 1.000 megavatios en energía. Cuando vemos ahora estos proyectos que te quiero preguntar de energía solar industrial, que le puede inyectar más de 1.200 megavatios
a un costo muchísimo más barato que el petróleo y que ya se aprobó por el negociado, ya se aprobó por la Autoridad Eléctrica, obviamente está en revisión la Junta de Supervisión Fiscal y que se espera que estos proyectos puedan encaminarse en 18 o 24 meses, inyectar una cantidad considerable de energía solar industrial. Yo te confieso, Eduardo, que yo pensé que esto iba a ser un sueño tuyo, que no se iba a hacer realidad. Y hoy te digo que me alegra el haberme equivocado en mi pensamiento, porque tú junto a Larry Selhammer, Ramón Luis Nieves y otros legisladores que fueron pioneros en esto, nunca dudaron, nunca echaron para atrás, cogieron críticas, cogieron ataques de todos sitios y ahora cuando uno ve en retrospectiva dónde estamos, qué se proyecta en el futuro, hay que quitarse el sombrero porque ustedes fueron unos visionarios y te lo quería decir porque es la verdad y lo vamos a hacer en el programa de televisión también, porque es importante que la gente también evalúe con honestidad cuando hay legisladores que toman decisiones importantes y los frutos están ahí. Y te pregunto, ¿cuál es el próximo paso y qué tú crees que el gobierno debe de mejorar, sobre todo en estos proyectos de energía solar industrial, para que esto se acelere y mejore aún mucho más la red eléctrica? Pues mira, yo te agradezco mucho y tú tienes razón, esto fue un equipo, ahí estuvo Larry Selhammer, ahí estuvo Ramón Luis Nieves, ahí hubo otras personas que trabajaron muchísimo para lograr esto. Y te tengo que decir que, por ejemplo, el regulador funciona bien. Puerto Rico tiene uno de los mejores reguladores ahora mismo reconocidos en Estados Unidos. Y eso pues me da un orgullo enorme porque es una creación de los últimos 10 o 15 años. ¿Cuál es la próxima fase? La próxima fase es que Puerto Rico realmente se aparte de la idea, o sea, vamos a ponerle fin a esta idea de que vamos a volver para atrás y de que hacer fracasar a Luma o hacer fracasar al otro, o sea, no me interesa que sea Luma o no sea Luma. A mí me interesa que sea alguien que lo pueda hacer sin los amarres de un monopolio. El que lo sepa hacer y lo sepa hacer competentemente, que lo haga. El que no, pues el mercado mismo lo va a indicar. Y el que no pueda competir, pues que no sea por favoritismo, sino que sea por competencia. Ese es el fin que Puerto Rico debería tener y para eso le falta todavía un poco crear unos instituciones dentro del gobierno, dentro de AFAF o dentro de las P3 que se llama, las alianzas público-privadas. ¿Quiénes son las personas que escogen a los propulsores, a los que proponen estas nuevas compañías en Puerto Rico? Eso es lo que hay que arreglar. ¿Quiénes son esas personas? Porque a veces yo encuentro que algunos sí pueden ser competentes, pero hay otros que no lo son. Y entonces entra el favoritismo y eso es el problema. El problema no es que nos hemos salido del monopolio, qué bueno que nos salimos, el problema es quién escoge entonces a los nuevos participantes. Claro. La inyección de 1.200, 1.300 megavatios de energía solar, ¿qué Eso es representaría maravilloso. para la red y qué representaría para las tarifas de la gente? Que es lo que también nos preocupa a Mira, todos, ¿verdad? lo más que representaría es estabilidad. Fíjense lo que está pasando en el Golfo de Hormuz y lo que está pasando en Irán. Fíjense todo lo que está pasando en el mundo en cuanto a la producción de petróleo. Puerto Rico se tiene que destetar del petróleo y del gas. Tenemos que salir de eso poco a poco. De hecho, la ley de nosotros, de Larry y mía, era una ley que decía que para el año 2050 teníamos que tener el 100% de energía renovable en Puerto Rico. Bueno, estamos ya en el 2027. 2026, 2027. Así que más vale que nos pongamos a movernos. La gobernadora está de acuerdo con nosotros y eso es importante porque quien tiene que mover esto es realmente la política pública. Hay personas dentro del equipo de la gobernadora que no coinciden con esto, pero lo importante es que ella cree que todos debemos movernos en esa dirección y que logremos poco a poco transformar la producción de energía en Puerto Rico. Hay un proyecto que ya se va a estar mirando y evaluando próximamente que tiene que ver con lo que se llama agrovoltaico, que es la mezcla de personas que son agricultores y en tierras agrícolas utilizar esa tierra que ya está impactada para poner ahí paneles solares. Eso sería tremendo para Puerto Rico, sería un gran beneficio para los agricultores y un gran beneficio para la gente del país. Por último, Eduardo, te pregunto, Sí. estamos en 2026, todavía quedan una gran cantidad de fondos federales para la inversión en infraestructura energética. Yo te diría, hay unas elecciones congresionales en noviembre, no quiero entrar en temas políticos, pero me refiero a que el tema energético siempre es un tema que surge también en el Congreso, ¿verdad? Sobre los asuntos de las políticas públicas republicanos versus demócratas, pero a lo que me refiero es, ¿tú crees que irrespectivo de los resultados y de los procesos políticos que se dan tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico,
la política pública de movernos con relación a Puerto Rico hacia el cumplimiento de esa ley desde 2050, que dicho ese paso, aunque se enmendó en algunas áreas, Sí. la fecha sigue vigente y con esta inyección de los 1.200 megavatios aumentamos casi al 20%, así que es un brinco significativo que nos coloca básicamente a un 30% para llegar a la meta. ¿Crees que se debe mantener esa política pública que respectivo de los vaivenes electorales o los ciclos electorales, Puerto Rico va a continuar y debe continuar en esa dirección? Absolutamente, creo que sí. Como tú bien dices, yo creo que la meta 2050 se debe mantener. Si la gente piensa por un minuto, lo que Puerto Rico, en lo que abunda en Puerto Rico no es el petróleo ni es el gas, lo que abunda es el sol. Y en Puerto Rico tenemos una cantidad de sol enorme y podemos ahora con la tecnología existente, tecnología de Estados Unidos, tecnología de la China, tecnología de la India, tenemos suficiente tecnología para tener paneles solares que pueden duplicar o triplicar los paneles solares de hace 5 o 10 años. O sea, gente que puso paneles solares hace 10 años, hoy los paneles son mucho más baratos, número uno, y número dos, producen mucha más energía. Y así se va a ir mejorando poco a poco y va a ir mejorando la capacidad de estos paneles solares. Así que yo sí creo que Puerto Rico debe mantener eso, pero creo que más allá de Larry Selhammer, Eduardo Batia, o Ramón Luis Nieves o Jorge Colbert, creo que el país tiene que adoptar esto. Yo no veo allá afuera legisladores hoy luchando por esto como luchamos nosotros. Yo no veo personas de las organizaciones sin fines de lucro. O sea, veo un vacío que creo que hay que llenarlo pronto. Y por eso mi exhortación sería a los jóvenes que adopten este tema y que sean los luchadores y los activistas, porque Puerto Rico sea 100% renovable para el 2050. Muy bien. Así debe ser. Bueno, Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Obviamente te vamos a invitar para los próximos días en televisión para hablar sobre este tema y en este tema tan fundamental para los puertorriqueños. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Amigo, era el licenciado Eduardo Batia, expresidente del Senado, hablando sobre este tema. Le agradezco a ustedes su sintonía. Regresamos la semana que viene, pendiente del programa de Jugando Pelota Dura, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche por Tele 11. Hasta entonces. ¿Cuántos apagones más vamos a aguantar? Ya tenemos los proyectos, ya tenemos las empresas, ya están los contratos. 22 proyectos de energía solar y baterías, más de 1.100 megavatios de luz limpia para Puerto Rico. Pero hay un reloj corriendo. El 4 de julio de 2026 vence un incentivo federal que hace posible que estos proyectos existan. Si se pierde esa fecha, se pierde el dinero. Y si se pierde el dinero, se pierden los proyectos. Así de simple. La decisión está en manos de la Junta de Control Fiscal, no en la calle, no en las urnas. En una mesa donde nosotros, el pueblo, no tenemos silla, pero sí tenemos voz. Exige que aprueben, exige que actúen antes del 4 de julio, porque la luz de Puerto Rico no puede seguir esperando.